Capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo desde particularmente la porción que nos toca meditar el día de hoy es a partir del versículo 12, pero quisiera que tuviéramos un contexto, ¿verdad? Un contexto a partir del versículo del 12 al 15. Vamos a estar estudiando esta porción de la palabra y vamos a leer aquí en esta hora desde el versículo 11. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor aquí. Zarpando, dice, pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí, dice, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y dice la Escritura que sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Mis amados hermanos, esta es una palabra muy preciosa que vamos a estar estudiando y meditando el día de hoy. Espero que pueda ser de bendición y para eso pidamos entonces que Dios pueda ayudarnos con su Santo Espíritu en esta hora. Padre amado, te damos las gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de venir a tu bendita palabra, Señor, para ser edificados, para ser instruidos, a fin de que conozcamos aún más de tu santa voluntad. Bendice a mis amados hermanos que de manera virtual están recibiendo tu santa palabra en esta hora. Y a tu siervo, ayúdale, Señor, para que tenga facilidad de palabras, que tenga denuedo, Señor, de tal manera que todos seamos edificados y sobre todo, por encima de todo, que tú seas exaltado y bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar viendo un estudio muy importante, ¿verdad? En esta parte de nuestro estudio se caracteriza por un lugar geográfico que en realidad llegó a ser de mucho valor por causa de que allí en ese lugar se fundó una iglesia que más adelante vino a ser una iglesia sobresaliente. Nos referimos a la iglesia allí en Filipenses. Si ustedes recordarán, Pablo va acompañado de 3 vidas, ¿verdad? 3 vidas que, bueno, habían salido, algunos habían salido desde Antioquía, como fue Silas. Más adelante vemos que se sumó la vida de Timoteo. Y de una manera repentina vemos a Lucas formando parte de este equipo. Bueno, se dice que llegaron a Samotracia y luego después de ese lugar se dirigieron allí a esta ciudad que se llama Filipos. Hay algunos aspectos bien importantes que nosotros pudiéramos considerar y es que, bueno, allí en Filipos nos damos cuenta, ¿verdad?, que en esa incursión que van haciendo de misioneros, este es el segundo viaje que Pablo está realizando, nos damos cuenta que allí en Filipos se detienen por varios días. Dice la Escritura aquí que Lucas, hablando en un contexto plural, dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Nos referimos a la ciudad de Filipos. Mis amados hermanos,
Filipos vino a ser un lugar, diríamos, de estrategia para el apóstol Pablo para presentar el evangelio. Hay veces que eso suele suceder. Vamos, nos quedamos en determinado lugar, sentimos no ir de paso, sino que como que nos quedamos allí y prácticamente pues puede que en ese momento alguien diría, bueno, ¿cuál es el motivo de quedarse? Algunas veces la soberanía del Señor permite que alguien diga, quizás quedémonos para ver cómo Dios puede usarnos en este lugar. Lucas dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días, la ciudad de Filipos. Valdría la pena poder decir e importarnos, por ejemplo, describir acerca de Filipos, porque más adelante, hermano, este lugar sería un lugar, diríamos, de mucho valor, de mucha importancia, ya que allí en Filipos se fundaría una iglesia. ¿Por qué el nombre de Filipos en esa ciudad? Se dice, hermanos, que se le puso en honor al padre de Alejandro Magno, un gran conquistador de aquel, ¿verdad?, de Grecia. Y el padre de Alejandro Magno se llamaba Filipos, y entonces esa ciudad llevaba el nombre de su padre. Conocido, se dice que es conocido como la puerta que hace para poder entrar a Europa o de Europa poder ir hacia Asia. Entonces se conoce como un lugar de entrada principal. Prácticamente también se conoce que fue la primera ciudad, ¿verdad?, donde Pablo, hablando de Europa, por supuesto, donde Pablo prácticamente se diría que fue la primera ciudad europea donde el apóstol Pablo empezó a evangelizar. Por supuesto, esta era una colonia romana. Era, diríamos, hermanos, se dice también, ¿verdad?, de que habían ciudades escogidas por los romanos para cuando, como por ejemplo, aquellos militares, gobernadores, centuriones, o como aquellas vidas que habían sobrevivido a las batallas, ya cuando estas vidas se retiraban, buscaba dentro de todas las ciudades conquistadas cuál sería la mejor lugar o la mejor ciudad para ir, ¿cómo se llama?, a vivir sus últimos días. Se dice que esta ciudad de Filipos era un lugar donde los soldados veteranos se retiraban, ¿verdad?, para vivir sus últimos días. Y como les dije al principio, mis hermanos, para Pablo, y diríamos para el Evangelio, se diría que jugó un lugar muy importante, estratégico, ¿verdad?, para que el Evangelio pudiese ser predicado. Muchas veces así, hermanos, los que andamos ocupados en la obra del Señor, vamos a determinado lugar y decimos, aquí parece ser que este es un buen lugar donde podemos quedarnos para que podamos predicar el Evangelio. Así que, hermanos, Filipos fue uno de esos lugares. Llega Pablo con Silas, Lucas, Timoteo, y se quedan en ese lugar de Filipos como queriendo decir, muéstranos, Señor, de qué manera podemos presentar tu evangelio. Bueno, vayamos a nuestro texto. Dice que allí en Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, dice que estaban en un día de reposo. Dice Lucas, salimos, dice, fuera a la puerta. Esa puerta quedaba junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hallamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, ellos quizás durante la semana que se quedaron allí, no sabemos exactamente cuántos días se habían quedado, pero sí habían observado algo, que allí en ese lugar como que había algún asentamiento, diríamos, de algunas personas que eran judías. Y estas, bueno, no eran muchas, por lo que ya voy a ver más adelante con ustedes en el texto, pero eran algunas mujeres que se
tenían una hora específica para poderse reunir. Recuérdese que los judíos prácticamente tenían por costumbre asistir al templo para orar por lo menos 3 veces en el día. Y estas mujeres, bueno, como era la costumbre de los judíos, se reunían allí cerca de un río, ¿verdad? Cerca de un río para la hora de la oración. Por lo que se ve, hermanos, aquí eran muy pocos. Y cuando en los lugares extranjeros eran muy pocos los judíos, se reunían algún grupito y acostumbraban a reunirse, ¿verdad?, en algún lugar determinado para la hora de la oración. Y particularmente lo hacían cerca de un río. ¿Por qué? Porque dentro de las reuniones de oración, pues habían algunos actos, se dice, ceremoniales, donde ocupaban agua. Aquí se estaban reuniendo, parece ser de que la mayoría de los que se estaban reuniendo eran puras mujeres. Mujeres, hermanos, que se reunían para orar y lamentablemente como habían pocos hombres, pues no había lugar para, dijéramos, la meditación de la palabra, el estudio de la Torá o la explicación de la ley. Por lo tanto, hermanos, se dice, los comentaristas hablan mucho al respecto, que se reunían particularmente solamente para orar. A menos de que hubieran a partir de 10 hombres en adelante, entonces ya podían celebrar una reunión alrededor de la palabra, alrededor de la Biblia, es decir, la Torá. Mientras eso no fuera posible, si hubieran 9 hombres, entonces, hermano, y que la mayoría eran las mujeres, entonces solamente se reunían las mujeres para orar. Es tremendo, hermano, lo insignificante que eran las mujeres para los judíos en aquel entonces, ¿verdad? Con el respeto de mis amadas hermanas que pudieran estar oyendo y viendo, quiero decirles que en el Antiguo Testamento, hermanos, las mujeres pues no eran de mucho aprecio, eran de aprecio solamente para que poder, dijéramos, multiplicar la creación, por así decirlo, ¿verdad? Eran usadas, dijéramos, hermanos, para el servicio en el hogar. En otras palabras, no eran valorizadas, ¿verdad? Es más, hermanos, con mucho respeto a ustedes, mis amadas hermanas, que les considero de tanto valor en la obra del Señor, es que decían los judíos, doy gracias a Dios que no fui mujer. Imagínense ustedes, hermano, qué menosprecio. Sí, pero damos gracias a Dios que nuestro amado Señor Jesucristo vino a reedificarlas, vino a darles el valor que se merecen. Los mismos apóstoles, hermanos, dan el significado y el gran valor que tiene la mujer. Mire lo que decía Pedro, por ejemplo, allá en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, cuando decía el apóstol Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dice. Y fíjese qué palabra más hermosa, dándole honor. Ya eso ya es bastante. Dándole honor a la mujer, como a vasos más frágiles. Y dice, y como coherederas de la gracia de Dios. En otras palabras, hermanos, se está, ¿verdad?, dignificando el lugar que la mujer se merece. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el nuevo pacto, todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vino a darle el reconocimiento de cómo Dios desde el principio, realmente, hermanos, ¿verdad?, se le daba el valor que la mujer merece. ¿Por qué cree usted que hoy en día se habla tanto de la liberación femenina? ¿Por qué tanto, hermano, de el levantamiento del feminismo hoy en día? Porque los hombres han abusado. El pecado en la vida de los hombres, hermano, se ha enseñoreado de la mujer y no le ha dado el lugar que la mujer merece.
Si todas las mujeres y todos los hombres conocieran, hermanos, del lugar que Dios le da a la mujer, no habría necesidad de la liberación femenina, no habría necesidad de estas agrupaciones que se levantan en queja, hermano. En fin, hoy de lo que queremos hablar aquí es cómo estas mujeres, ¿verdad?, se llevaban, se reunían cerca de este río. Y es interesante cómo nosotros vemos que Pablo, ¿verdad?, prácticamente al verlas que se reunían, fueron juntamente con Lucas, Silas y Timoteo a donde ellos estaban para la oración. Ahora, algo muy importante. Como era un grupo muy pequeño, démonos cuenta, hermano, de que bien ellos pudieran haberse reunido en una sinagoga. Pero como aquí vemos la situación de que eran pocas las personas, que entonces buscaban, hay veces se reunían en casas o en un lugar donde se les facilitara poder tener la oración. Así que esto me trae a mí un gran valor, hermanos, de que debemos nosotros de ser agradecidos cuando tenemos un lugar donde reunirnos cuantas veces querramos. En aquel entonces, como eran pocas las personas, no tenían una sinagoga. Por lo tanto, se reunían cerca del río y allí se unían todas para orar. Nosotros, hermanos, debemos de agradecer al Señor y, ¿verdad?, cuando tenemos un lugar donde congregarnos. Hoy con esta medio que tenemos de la manera virtual de reunirnos, no dejamos de estar cayendo en un peligro. Y es que es bien fácil acostumbrarse de que la enseñanza nos llegue a la casa. Es bien fácil ahora, hermano, con los medios televisivos de tantos canales donde hoy inclusive hay una gama de pastores que pueden ser escuchados en los distintos canales. Y entonces podemos caer en un grave peligro. El hecho de no congregarnos, el hecho de no asistir a los lugares para congregarnos y reunirnos, y entonces, hermanos, dijéramos nosotros, perdiendo la bendición que se tiene cuando uno se reúne y se congrega. Es algo, mis amados, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ustedes bien conocen esta escritura, que es una escritura de exhortación, de ánimo, para no dejar de reunirnos. Imagínense, estas mujeres no tenían dónde reunirse, que se reunían cerca de un río para orar. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 en adelante, el escritor nos exhorta, nos anima a que no debemos de dejar de reunirnos, porque es importante para que podamos estimularnos en el cuidado, en el afecto, en el amor del cual nos debemos los unos con los otros. Dice el versículo 24 de ese pasaje de Hebreos capítulo 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿cómo se puede hacer eso? El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mis amados hermanos, alguien se pregunta, bueno, ¿qué provecho tiene el congregarnos en determinado lugar? Estas mujeres no tenían dónde reunirse, que se reunían cerca del río. Pablo y todos los demás la vieron y se acercaron a ellas. No había ni quien les explicara la Biblia, quien leyera el Torá. No había nada de eso porque eran un poco de mujeres y los hombres quizás no alcanzaban ni a ser 10 hombres. Pero volviendo al punto, mis hermanos, ¿qué provecho tiene el que pudiéramos congregarnos? Mire, en mi mente, en mi corazón, hay más de 20 razones de por qué nosotros debemos de preocuparnos en poder reunirnos. Miren, aquí le va una de ellas. Mire, cuando nos reunimos, es cuando nosotros tenemos lugar para poder expresar nuestro amor y nuestro afecto a los hermanos cuando nos congregamos. Practicamos el poder de recibirnos con afecto los unos a los otros.
Podemos cuidarnos, allí podemos darnos cuenta quién tiene aquellas necesidades, hermano. Podemos orar juntos y ofrecernos en qué podemos ayudar a nuestro hermano o hermana que se congrega allí. Crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, hermanos, el pastor, el maestro que expone las escrituras, creemos, hermano, que podemos crecer todos juntos, unánimes, cuando todos escuchamos la palabra del Señor. ¿Qué otro beneficio? Podemos ayudarnos, servirnos los unos con los otros. Podemos edificarnos, podemos animarnos, podemos servirle a Dios y servirle a nuestros hermanos. Hermanos amados, cuánto valor, cuánta importancia tiene el que usted y yo asistamos a la iglesia. Somos cuidados por el pastor sabe en qué condición nos encontramos. Ponemos en práctica el hecho de poder soportarnos los unos con los otros, aceptarnos los unos con los otros con las diferencias que tenemos. Hermano, ahí es donde podemos practicar incluso la paciencia los unos con los otros. Tantas cosas que podemos decir que uno se puede beneficiar cuando uno tiene un lugar donde se reúne. Podemos alabar y adorar a nuestro Dios unánime. Hoy que estamos de manera virtual, muchos de nosotros nos sentimos contentos cuando nos vemos los unos con los otros, las caritas, nos vemos los rostros, pero hermano, no tiene comparación cuando nos vemos de manera palpable los unos con los otros. En fin, hermanos, vamos a detenernos porque no es esto lo que yo quisiera explicar en esta hora, pero sí quisiera puntualizar que estas mujeres, por no tener un lugar donde reunirse, se reunían cerca del río para orar juntas. Usted y yo, hermanos, bueno, tenemos un lugar donde reunirnos. Hoy por hoy tenemos esta pequeña y breve imposibilidad, pero no tardaremos nuevamente en tener un lugar donde seamos convocados para que todo esto lo pongamos por obra. Esta comitiva, es decir, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, decidieron ir donde estaban estas mujeres. Quisieron ellos ir a acompañarles para poder también ellos compartir de la palabra de Dios. ¿Y saben qué fue lo hermoso? Que ellos no hicieron acepción de personas. Ellos fueron hacia aquel lugar. Bueno, en el versículo 14 encontramos que aquí encontramos una mujer muy especial de nombre Lidia. Dice, al final del versículo 3 dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¡Ah, qué hermoso! Es decir, que no solamente llegaron a la oración, sino que llegaron, dice, Lucas está diciendo, les hablamos. En otras palabras, Lucas participó, quizás Timoteo, Silas, pero sabemos que la voz cantante, la voz principal, era el apóstol Pablo. Pero sin embargo, Lucas está diciendo, les hablamos a las mujeres. Pero en el versículo 14 encontramos a alguien muy especial, porque dice la escritura, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que dice la escritura que adoraba a Dios, estaba ella oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se ve que cuando Lucas dice les hablamos, pero se ve aquí que Pablo era el que llevaba la palabra, dijéramos, el liderazgo de llevar la palabra del Señor. Encontramos que yo me imagino que allí no había una mujer, sino que había varias. Y sin embargo, vemos que fue Lidia la que tenía un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Lidia no era judía. Déjenme hablar. Lidia, el nombre de Lidia tiene más bien de origen griego. Pero, ¿verdad? Estaba allí en una ciudad conquistada por Roma. Bueno, en aquel entonces
el imperio eran los romanos. ¿Qué ciudad no estaba, hermanos, conquistada por los romanos? Pero el nombre de Lidia es un nombre griego. Sin embargo, esta mujer vemos que se había convertido al judaísmo. Porque ¿quién iría a la oración? ¿Quién iría a la oración allí a la hora que todos los judíos oraban? Solamente los que eran judíos. Yo hay veces que pasando algunos años anteriores, tenía un mal concepto, ¿verdad? Decía yo, estas mujeres iban al río. Bueno, lo más probable, decía, es que iban para lavar ropa. O quizás iban para darse algún baño. Pero no, mis hermanos, cuando nosotros leemos despacio, ellas iban a ese lugar a orar. Eso quiere decir de que Lidia era una mujer creyente. Es decir, creía en Dios. Entonces, hablando de ella, se dice de que era una vendedora de púrpura. Era una mujer, ¿verdad?, entregada, dedicada al negocio de, ya sea de crear, de teñir las telas de color púrpura, que era un color morado, dándole ahí un poco al rojo. En aquel entonces, mucha gente, sobre todo la gente adinerada, vestía de púrpura. Los grandes gobernadores en Roma, la moda era el color púrpura, porque era un color distintivo de grandeza, de nobleza, de poder. Pues Lidia se dedicaba a la venta, ¿verdad?, de púrpura. Ahora, aquí hay una pregunta aquí. ¿Y cómo es que esta mujer, siendo griega o tal vez romana, cómo es que ella se convirtió al judaísmo? ¿Cómo es que estas mujeres se convertían al judaísmo? Déjenme explicarles, hermano. Muchos historiadores nos hablan y nos dicen de alguna manera cómo era la cultura de aquel entonces. Hay gente historiadores, ¿verdad?, que comentan que la sociedad de aquel entonces prácticamente, hermano, era muy dado, usted sabe que eran politeístas, adoraban un montón de dioses, pero también se dedicaban mucho, aparte del paganismo, ¿verdad?, se dedicaban a la celebración de lo que podríamos considerar hoy en día como cosas pecaminosas o cosas inmorales. En aquel entonces también se habla de mucha injusticia. Casi, ¿verdad?, se tenía que tener mucho dinero para que aquellos que manejaban o gobernaban las leyes fueran dadas y se aplicaran la justicia. Pero en aquel entonces deambulaba la injusticia. Por otro lado, como les dije hace un momento, eran, ¿verdad?, adoradores de cantidad de dioses, ¿verdad? La religión de ellos era el de adorar a distintos dioses. Y muchos de estos dioses, ¿verdad?, los que creían en estos dioses, les celebraban utilizando o celebrando a través o de por medio de orgías. Incluso, ¿verdad?, la diosa Diana, que tenía que ver con la diosa del amor, otros dioses más, prácticamente a la hora de su celebración, los que servían de sacerdotes o sacerdotisas. Muchos historiadores dan fe y comentan y dicen que prácticamente se daban a la prostitución. Hombres que querían, ¿verdad?, celebrarle a determinado dios. Allí estaban las sacerdotisas. Ellos llevaban la ofrenda y prácticamente cohabitaban con las sacerdotisas. Y así viceversa los sacerdotes. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que estoy tratando de decir, había mucha pecaminosidad. Entonces, ¿por qué es que muchas de las mujeres, a pesar de que ellos no eran judías, se convertían al judaísmo? Y aquí es algo bien interesante. Y es, hermanos, que muchas, y no solamente mujeres, sino que hombres, veían la fe de los judíos.
Veían también, conocían las costumbres y la moral que era más alta que la de ellos. Veían la moral del pueblo judío como algo más elevado, algo más digno, una cultura más sana. Que entonces ellos, al ver que aquello era más sano, más correcto, muchos de ellos dejaban el paganismo y se convertían al Dios de los judíos. ¿Verdad? Ellos estaban viendo en los judíos una fe más pura, una fe, diríamos, más santa, si así lo pudiéramos llamar, una fe donde se respeta la dignidad humana, el orden, la decencia, que ellos lograron decir: a mí me parece que es mejor lo de ellos que donde nos encontramos. Y de esa forma se convertían al Dios de los judíos. Yo creo que aquí hay una enseñanza para nosotros, mis amados hermanos. Diríamos que esta es la razón de por qué nosotros debemos, hoy en día, nosotros que estamos en Cristo, que somos creyentes en el Señor, cuánto y cómo debemos de cuidar nuestro buen testimonio. ¿Por qué? Porque si usted fíjese, si estos judíos que manifestaban un buen testimonio, una conducta basado en los principios que tiene la palabra de Dios, y la gente pagana veía cómo se comportaban, cómo se conducían, y esto hacía de que ellos mejor buscaran al Dios de los judíos, diríamos que nosotros, mis amados, hoy que tenemos la vida de Cristo en nosotros, ¿cuánto no debemos de valorizar, apreciar y cuidar nuestro buen testimonio? Para que los otros realmente puedan decir: estas vidas que han creído en Cristo nos desafían, realmente nos muestran qué tan mal nos encontramos nosotros. Por eso es que me ministra mucho esa escritura de Pedro cuando hablaba de saber cómo conducirnos y saber cómo cuidarnos ante aquellas personas que no conocen de Cristo, que inclusive, ¿verdad? No importa que hay veces hasta cometen injusticias contra el cristiano, pero que el cristiano no puede pagar de la misma manera. ¿Y por qué? Por causa del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17. Pedro decía: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como que si fueran malhechores, dice que ellos sean avergonzados, dice, los que calumnian vuestra buena conducta de Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, dice, que haciendo el mal. Y en ese mismo texto, creo que está en el capítulo 4, también se nos habla de tener nuestra buena conducta, para que aquellos, al ver nuestra buena conducta, de esa manera dice que glorifiquen al Señor. Pero estamos hablando de Lidia. ¿Qué más podemos decir de Lidia? Bueno, fíjese lo que dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, es decir, al Dios suyo y el mío. Estaba, ¿cómo dice? Oyendo. O estaba oyendo. Lidia prácticamente estaba oyendo la palabra de Dios que estaba siendo predicada, en este caso por Pablo. Oyendo, hermanos, el oír la palabra es algo que nosotros debemos de apreciar, de darle mucho valor. Hermanos, si alguien va a creer en Dios, evidentemente que deberá de ser a través y por medio de la palabra de Dios. Esta escritura tan conocida como Romanos capítulo 10, versículo 17, fíjese, dice que así que la fe es, ¿cómo dice? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Lidia? Lidia empezó a oír.
Pero ¿sabe qué? No solamente estaba oyendo como para entretenerse, sino que Lidia estaba poniendo interés a lo que oía. ¿Por qué decimos eso? Por el original que encontramos, por la palabra griega en el original, que es ekouen, que significa que estaba mostrando mucho interés en la palabra. Esto es lo que la Biblia le llama, hermanos, en la Biblia le llama a estas personas como la buena tierra. Son vidas que oyen la palabra de Dios, pero no la oyen para entretenerse, sino que son vidas que aquilatan la palabra, la aprecian, la toman, como se dice de Samuel, que cuando él escuchaba la palabra, dice que él no dejó caer ninguna de las palabras que Dios hablaba, nunca las dejó caer a tierra. Quiero decirles algo, mis amados hermanos. Una persona que aprecia la palabra de Dios, es cuestión de tiempo para que a esa persona la veamos dando testimonio de Dios a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede quedar sola. Es como que al venir al corazón es como que si despertara un deseo porque esa palabra saliera y que fuese anunciada. Así que estas vidas, hermano, como Lidia, era de esa buena tierra de la cual que se dice que el que oye y entiende la palabra va a dar fruto y va a producir al 100, al 60 y al 30 para uno. Hermano, las personas que Dios permite que sus corazones se interesen en la palabra de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Esa vida que insiste en oír, recibir, aquilatar la palabra, hermano, tarde o temprano comienza a ser iluminado, iluminada de la voluntad del Señor. Pablo decía alrededor de esto que estamos diciendo, decía en Efesios capítulo 1 y versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero ¿cómo se va a conocer las riquezas de la gloria de Dios? ¿Cómo se va a conocer la esperanza que hay de Dios para con nuestras vidas? ¿Cómo es que se va a aumentar el entendimiento, hermano? ¿Cómo se va a conocer la herencia de Dios? Será a través de un corazón que se dispone a recibir continuamente la palabra de Dios. Se dice de Lidia que Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, aquí estamos hablando de algo muy crucial, algo de mucho valor, de mucha importancia, porque dice que fue Dios quien abrió el corazón de Lidia. Acompáñeme, por favor, porque dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, pero dice el pasaje, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tremendo. ¿Cómo es que logró estar atenta? Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Hay veces, hermano, que hay personas que se duermen en la palabra, hay personas que se mueven de un lugar para el otro, están viendo el reloj, miran el color del vestido del fulano de tal, mira de qué color o cómo está peinado el pastor. Hermano, como dice aquel dicho, están en todo menos en el culto. Menos escuchando la palabra del Señor. Amados, aquí fue Dios quien realmente había tocado el corazón de Lidia. Y ella puso la atención debida a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, Dios permitió que esta vida recibiera la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios lo hace? Bueno, sabemos que Dios es soberano. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que dentro de esta soberanía hay dos elementos que actúan
para que la palabra de Dios surta efecto en esos corazones y que esos corazones comiencen a escuchar. Número uno, hermano, es la palabra de Dios. Pero aunado a la palabra de Dios, lo segundo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que ha venido para traer arrepentimiento. El Espíritu de Dios es el que convence. El Espíritu Santo de Dios es el que redarguye los corazones. Así que, hermanos amados, sabemos que Dios es soberano, porque alguien diría, bueno, ¿y por qué eso no sucedió con las demás personas? Aquí viene la soberanía de Dios. Pero la manera de cómo los corazones son tocados es a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Tito, ¿verdad? Una de las cosas que dijo el apóstol Pablo, dice que Dios nos salvó, dice, capítulo 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, y aquí viene, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, indiscutible, que es el que redarguye, es el que trae arrepentimiento, es el que nos convence, es aquel que toma de Cristo y nos trae a Cristo. Por eso es que debemos de buscar y apreciar de la vida del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, quiero decirles que una vida llena del Espíritu Santo, si es alguien que le pide a Dios, lléname de tu Espíritu, va a ser una vida que no se va a dormir a la hora de escuchar la palabra. Es una persona que disfruta, se deleita oyendo la palabra de Dios. Pero es una persona que logra entender más allá de lo que el pastor está predicando. Porque su corazón está tan sensible con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo le ilumina y le muestra más profundamente, más precisamente, de una manera más exacta, la voluntad de Dios. Pero el otro elemento, decíamos, es la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para que exista un nuevo nacimiento en el corazón del que escucha la palabra. Así lo dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Dice que Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra, por la palabra. Por un lado el Espíritu Santo, pero por otro lado la palabra, para que seamos primicia de sus criaturas. Así que estos elementos divinos, hermano, es lo que trae renovación a la mente, es lo que trae iluminación. Lo siguiente que pasó con Lidia es que cuando su corazón fue tocado por el Señor, ese corazón estuvo atento y recibió de esa palabra, fue una vida que creyó en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió a continuación? Inmediatamente ella se bautizó. Porque vea lo que dice la Escritura, hermanos. Dice versículo 15. Bueno, al final del versículo 14 dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego dice, y cuando fue bautizada, o sea que se da por hecho que esa vida creyó, y hermano, como ahí estaba el río usted. Que yo creo que le dijo, bueno, ahorita crees, ahí está el agua para que te bautices. Se bautizó, fue una vida que se bautizó inmediatamente. Hay personas que, ¿verdad? ¿Cómo lo pudiéramos decir? Hay personas que creen en Jesucristo, pero pasan muchos tiempo para que se bauticen. No como en nuestro caso. En nuestro caso hay vidas que se quieren bautizar, pero pues por causa de que no nos hemos estado congregando, pues no hemos ejercitado ese mandamiento del Señor. Si usted me está escuchando y no se ha bautizado y desea bautizarse,
le invitamos a que se comunique con el pastor lo más luego posible para que podamos hacer los preparativos para celebrar con usted ese bautismo. Pero esta mujer inmediatamente se bautizó. ¿Y por qué se bautizó? Bueno, es que es un mandato, no es una recomendación, es un mandato de Cristo para todos los que creen en Él. Entonces el Señor envió a que se bautizaran. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, hay un mandato, hay un ejercicio que después de haber creído, lo siguiente es bautizarse. ¿Y qué significa el bautizarse? Lo que significa es que la vida que se bautiza se identifica. Hay una identificación, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Se identifica en su muerte, se identifica en su sepultura, se identifica en su resurrección, ¿verdad? Se identifica como aquel que vino a morir para perdonarle sus pecados y darle vida eterna. Es decir, que una vida que se bautiza está dando testimonio de que verdaderamente ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decirlo que es como un símbolo espiritual. Esa vida que se bautiza puede decir, yo doy fe y doy testimonio de que yo me he unido a Cristo. ¿Sabe cómo es esto? Es como, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona me mira este anillo en la mano? ¿Sabe qué es lo que piensan todos? Todos piensan que esa persona se ha unido en matrimonio con otra persona. Si es un hombre, se ha unido con una mujer. Entonces, es un símbolo, ¿verdad?, que recuerda o que demuestra de que yo soy una vida que me he comprometido. ¿Sabe qué significa? Si usted se bautiza o si usted ya se bautizó, que usted es una vida que se ha identificado con Cristo y que se ha comprometido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted no quisiera estar comprometido, comprometida con Cristo? Espero que usted ya lo haya hecho. Y si todavía no lo ha hecho y lo quiere hacer, el bautismo es un símbolo que nos recuerda que estamos unidos en Cristo. Bueno, ¿qué hizo Lidia? Lidia inmediatamente se bautizó. Y por lo que vemos en el pasaje, no solamente ella creyó, sino que esta mujer se trajo a toda su familia, porque toda su familia también vino a bautizarse y a creer en Cristo. Vea lo que dice aquí en el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia. Es decir, de que aquí, hermanos, esta mujer Lidia le hizo partícipe del amor de Cristo, de la fe en el Señor, le hizo partícipe a toda su familia. Es decir, ¿sabe qué es lo que me imagino? Muy parecido a como aquella mujer samaritana. Hay un momento en que Jesús, ¿verdad?, va allí por Samaria y cerca del pozo, y entonces viene una mujer y Cristo le dice a esa mujer, mujer, dame de beber. Bueno, y ustedes saben que hubo un diálogo. Cristo le compartió allí de la palabra de Dios a esta mujer samaritana, a punto en que esta mujer samaritana llegó a creer por la palabra, llegó a creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo esta mujer? Inmediatamente dejó a Cristo ahí cerca del pozo y se fue al pueblo a decirle a todo el mundo que había encontrado al Mesías. ¿Qué sucedió? Que todos se dejaron venir, oyeron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron esta gente? Dijeron, ahora creemos, ya no solamente porque tú nos has contado, creemos porque nosotros lo hemos visto, lo hemos oído. Mis amados, esta mujer Lidia hizo lo mismo.
Hizo lo mismo con su familia. Se ha de haber ido a traer a su esposo, a sus hijos, a su papá, a sus abuelos. Ha de haber ido a traer, a hablarle a sus hermanos, a sus hermanas, a otros parientes. Y como era una mujer de negocio, quizás hasta sus empleados, la servidumbre. El asunto es de que todos llegaron a creer en nuestro Señor Jesucristo. Qué lección más hermosa la que tenemos ahí. Como decir, Señor, dame un espíritu como el de Lidia. Un espíritu que me inquiete, que me avive, que me despierte. A no quedarme solo con esta fe, solamente yo. Señor, dame la gracia, Señor, que esta fe que hay en mi alma, mi familia, Señor, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis padres, todos, Señor, los que yo conozco, mis amigos, mis vecinos, que yo pueda hablarles de Cristo. Lidia, hermano, se convirtió ella, Dios la hizo que se convirtiera, no solamente ella, sino que también su familia. Pero ¿sabe qué más vemos en la vida de Lidia? Que fue una mujer que se convirtió en ser una mujer servidora. Inmediatamente se convirtió en una mujer servidora de Dios. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque dice la Escritura que inmediatamente le ofreció hospedaje a Pablo y a todos los demás. Vea lo que dice aquí en el versículo 15. Dice, ella hablando con Pablo y con los demás, dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice, y nos obligó a quedarnos. Qué tremendo, hermanos. Esta mujer se volvió una mujer que no solamente creyó, sino inmediatamente dijo, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo sirvo? Y ella estaba sirviéndolo con lo que tenía ahí a la mano, ¿verdad? Ella tomó de lo que tenía para servirle a su Señor, sirviéndole a los siervos del Señor. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos es tener ese espíritu de hospedar a los demás. Hay veces que el ser hospedador se convierte en un don. Yo, por ejemplo, he tenido el privilegio de conocer hermanos y hermanas en diferentes países donde el Señor me ha permitido compartir la palabra o vivir. Y de repente, hermano, allí aparecen vidas que se disponen, que se ofrecen. No ha tardado de venir la persona cuando se sabe que va a venir, cuando ya la persona levanta la mano y dice, hermano, hermana, allí está mi casa. Son vidas benditas del Señor que tienen el don de hospedar a los demás, hermanos que hospedan a los demás. Hay otros que necesitamos ejercitarnos en ese don, porque finalmente todos somos llamados, toda la iglesia, todos los que hemos creído en Cristo, todos somos llamados a ser hospedadores. Por eso es que dice allá Pedro en el capítulo 4 y versículo 9, hospedaos, dice, los unos a los otros, y cuando lo hagan, háganlo sin murmuraciones. Lidia, hermano, ni se había terminado de bautizar cuando ya estaba ofreciendo su casa para hospedar a estas vidas. Así que creemos, ¿verdad?, por lo que pudiéramos ver más adelante, que Lidia llegó a convertirse, hermano, en una de las mujeres más colaboradores y de apoyo para el Evangelio y para la vida ministerial del apóstol Pablo. Hermanos, era una mujer que se cree que era muy próspera, pero todo eso lo trajo a los pies del Señor. Se cree evidentemente, hermanos, que ella, juntamente con toda la iglesia, fueron los que apoyaron de una manera muy notable a Pablo y su ministerio. Así que nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de ser un servidor, servidora, que no solamente llegue a escuchar la palabra de Dios, sino que me vuelva alguien que participe, que colabore, que me disponga a decir, ¿qué puedo hacer para poder servirle al Señor?
Pablo dijo allá en Romanos capítulo 12 y versículo 11, dice que en lo que requiere diligencia, que lo hagamos, que no seamos perezosos, decía Pablo, sino por el contrario, que seamos fervientes en el Espíritu y que de esa manera le sirvamos al Señor, que le sirvamos al Señor con gozo, ¿verdad? De tal manera que la vida de Cristo pueda manifestarse en usted y en mí, hermanos. Amén. ¿Qué más sucede con esta mujer? Bueno, que no solamente creyó, no solamente se bautizó, no solamente invitó a toda su familia que viniera a los pies de Cristo. Esta mujer no solamente, hermanos, hizo que se hospedara en su casa, sino, hermanos, que era una mujer con una disposición que lo hizo con diligencia. Porque vea, me ministra esta palabra que dice, nos obligó a quedarnos. Es decir, había en esta mujer un gran deseo, un gran anhelo de querer servirle a Dios, que prácticamente estaba solicitando que le dieran oportunidad de servirle. ¿Qué tipo de mujer, hermano? Tuvimos que ocupar el estudio solamente para hablar de esto, pero más que nada para ver cómo Dios se glorificó con la fe de esta mujer. De esta mujer que las Escrituras, hermano, quedaron allí para toda la eternidad. Como dice, de esta mujer se hablaría por generaciones. Cada vez que leemos el capítulo 16, vamos a hablar de Lidia. ¿Y qué vamos a decir de Lidia? Que fue una mujer con un corazón noble, con un corazón dispuesto, con un corazón, hermano, servicial. Que Dios nos ayude a conocer más vidas de esa forma, para que logremos ver a Cristo en esos corazones. Pero no solamente a las mujeres, también en nosotros los hombres. Que Dios nos dé el mismo espíritu. Lidia no tenía un espíritu femenino ni masculino, tenía el Espíritu Santo en su corazón. Oyó la misma palabra que usted y yo oímos. Lo que debemos de pedirle a Dios es que tu espíritu y tu palabra actúen de la misma manera en mi vida, para que de esa forma te glorifiquemos y te exaltemos. Padre amado, te damos las gracias por el testimonio de esta mujer, Lidia. Una mujer, Señor, que abandonó, Señor, la idolatría, abandonó el paganismo, porque había visto un Dios más grande, más sublime, un Dios que realmente era diferente. Pero Señor, al ver tú también ese corazón, le llevaste el evangelio para que de una manera más precisa tuviese esta conversión a nuestro Señor Jesucristo. Le hablaste a través de tu palabra y tu palabra actuó. Dice que fuiste tú. No fue Pablo, Señor, no fue Lucas, no fue ningún predicador que movió el corazón. Aquí fuiste tú, Señor, porque en realidad nosotros los hombres no tenemos ese poder. Ese poder es exclusivo solamente de ti. Señor, toca nuestros corazones, pero también toca los corazones de aquellos a los que predicamos tu bendita palabra. Hoy por hoy te agradecemos por la enseñanza, por el ejemplo de esta vida, y ayúdanos a caminar en estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.